Estábamos Carlitos y yo con los demás anunciadores a las 2 de la tarde de hoy con nuestros productores, viendo, analizando los pietajes que ustedes iban a ver durante esta transmisión de una producción de 4 horas. ¿Y saben quién estaba ahí? Estaba ahí Cena agradeciendo todo el trabajo que hacemos nosotros. Le agradece a los muchachos que ponen las luces, a técnicos, a productores. Ama y respeta esta industria, John Cena. Y disfruta verdaderamente estos momentos, aparte de tener un corazón noble por excelencia. Toma el referí. Fuerza de Batista. Por un breve instante, luego de la cámara de eliminación, John Cena fue el campeón de la WWE y luego apareció el señor McMahon. Y el resto es historia. Ahora el dueño del título es Batista. Y todos sabemos cómo le dio un favorcito el señor McMahon a Batista por hacer el trabajo sucio. Buena presión a la muñeca. Gira bien Batista con candado de arriba. Perdón, Cena de arriba a Batista y lo domina al ras y la lona. Y el hombre fuerte, Batista, no está acostumbrado a ser manejado así por otro gladiador, con un candado y lo lleva al ras de la lona. Bien apretado el candado. En el rincón de espaldas al esquinero John Cena. El árbitro cerca. El señor Kiora. Bueno, el hombre de mayor jerarquía como árbitro en la WWE. Vaya, Batista, y recibe docenas de golpes abajo y arriba. Muy bien, ripostando bien Cena, pero lo envían contra la esquina violentamente. Y oye, qué velocidad en ese golpe traía Batista. El ring le quedó pequeño al animal, venía con malas intenciones. Quizás se escapó de una mayor ahí. Sí, Cena, porque traía tanto ímpetu Batista que con la fuerza de su cuerpo prácticamente impidió que el choque con el antebrazo en la nuca fuese peor para Cena. y no respeta el esquinero. Le sigue dando y no consejos en la misma zona a Cena. Interviene el árbitro. No está escuchando al árbitro Batista. Patada a la cabeza de Cena. El árbitro Mike Kiora dando advertencias al campeón. Diciéndole, entre otras cosas, a Batista que lo saque de la esquina. Y en efecto lo está haciendo, pero para castigarlo aún más. ¡Wow! Enorme. Y no nos olvidemos que Batista fue el hombre que provocó que este combate se hiciera aquí en WrestleMania, porque él claramente y descaradamente buscó ser descalificado ante Cena. En el escenario más grande de todos quiere conseguir su reivindicación. Quiere acabar con el hombre que es considerado la cara, el nombre por excelencia de la WWE. Cuando tienes luchadores como... ¡Wow! ¡Qué enorme suplex! Y la manera que fue azotado de medio lado para un hombre pesado como Batista, la parte de los discos, la columna vertebral, puede ser lastimado ahí. De hecho, tú lo viste, cayó pesadamente sobre su coxis. El señor Batista no fue un golpe que recibiera de plano toda su espalda sobre la lona. Ataca Cena. Rebota Batista en la esquina. Bulldozer, Cena. No había espacio para fallar. Raúl, enganche de pierna. 1, 2 y por poquito. El recorte de pelo es muy bajo en Batista. Tiene que ser certero en el agarre para el Bulldozer al estilo de Cena sobre Batista. Siguen acechando. Ataca primero. Candado invertido para Batista. Busca cargar al animal, pero este se lo impide. Finalmente lo consigue Cena. Un ajuste de actitud quizás. Pero lo enterraron de cabeza Cena. ¡Compadre! Enorme, brutal. 1, 2 y por poquito. Y aún la cobertura fue de cuerpo a cuerpo, casi con un martillo. Le aplicó la DDT sin soltarlo. Y luego, amigos, la cobertura inmediata. Muy bien ambos. Batista con patada. En problemas serios, Cena casi no puede responder. Recuerden que fue operado del cuello cuando fue lastimado por Batista. Otra patada más en la cabeza de John Cena. Enganche de pierna a la cuenta. 1, 2 y por poquito. Tratando de recuperarse. Batista, el animal, poniéndole presión. Enredando con sus brazos y piernas totalmente el cuerpo de John Cena. Ras de la lona en este momento Batista. Doble llave. Tijeretas al cuerpo. Dormilón arriba. La acción al ras de la lona. Quitándole fuerzas a Cena en este momento el animal.
en el escenario más grande llamado WrestleMania. Dos de las superestrellas que han puesto a esta compañía en otra esfera, en otra dimensión. Bueno, hay una película en los teatros en este momento con un título que se asemeja a lo que estamos viendo aquí. Ese es un choque de titanes en el ring hoy entre Batista y Cena. Mira cómo lo tiene con tijereta y dormilona, y aún así se está incorporando Cena. Estamos hablando de poder a poder. Está loco este muchacho. La dormilona la tiene encima, pero el hombre se incorpora con el peso de Batista y ahora le está rompiendo la llave. Intenta buscar una palanca. No quiere soltarlo Batista, pero se impone con su poder Cena. Otra vez cerrando el candado Batista. Lo vuelve a abrir Cena. Escuadra de ambos. Cuidado, cuidado. Rodillazo en la espalda para Cena. Le devuelve favor a Batista con derecha. Derecha también de Batista. Cena ataca. Responde Batista. Golpe a Cena. Toma y daca. Tú me das y yo te doy. A ver quién puede más. El público coreando los golpes. Uno viene y otro va. Se calentó la gallera. ¿Quién dará más? ¿Quién caerá primero? Desnucadora giratoria, lenta pero explosiva. Batista cubriendo. 1, 2 y por poquito. Y no nos olvidemos que Batista, el hombre fuerte, buscó dormilona con tijeretas al cuerpo. Ahora desnucadora le está demostrando a Cena que ha venido también a cambiar su estilo para provocar que Cena cometa un error. Han dado invertido la cabeza de Cena. Una vez más, nuestro agradecimiento de parte de Carlitos, Hugo y todo el equipo de la WWE por estar con nosotros. A la gente que nos está viendo en vivo a través de Pague por Ver o Pague por Evento en México, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Canadá y en España y en diferido en Centro y Suramérica. Gracias por estar con nosotros. También a la gente del Caribe. Enorme catapulta. ¡A volar! A lo mero. O te vas o te vas. Así lo sacó del ring Cena. Batista remete el animal. Bota que lo frena en toda la cara. Hablamos de pasión. Es lo que define a un John Cena. Se aparta del peligro. Viene con tacleada al estilo del fútbol americano. Y otra más para Batista. Lo está haciendo responder rápido a Batista. Lo hizo fallar. Con giro, rompe espina. Se ajusta la corbata y todo el mundo sabe lo que viene por ahí. Una frase que se ha hecho popular a nivel mundial. No me puedes ver, chamaco, you can't see me. A las cuerdas, pero Batista lo estaba esperando. Rompe espina dorsal. Y como él, pocos lo aplican. Batista sí lo vio. Después de una variante de suplidora y el tú no me puedes ver, Batista le dice te puedo ver y te puedo aplicar el rompe espina dorsal. Enorme sorpresa, pero ahora otra de Cena, derriba con zancadilla Batista y lo ataca. Enorme candado, al ras de la lona. En la STF, compadre. STF buscando la rendición del animal Batista. Aprieta Cena. No hay respuesta de Batista. Trata de llevar su físico con el peso del agresor encima hacia la cuerda. Rival pequeño o grande, no le puedes dar apertura a Cena. Qué rápido le aplicó ese STF Cena Batista, increíble. Es su balance, es la manera que puede analizar a su adversario y de la propia llave de su rival, atacar con contrallave como lo hizo ahora y por poco llevarse la victoria. ¡Wow! Inmenso el golpe, lo dobló como acordeón. 1, 2, la cuenta en 2. Ahora Batista demostró con eso que aún aguantando el STF tiene la fortaleza para dar el castigo, partir casi en dos a Cena. Yo me imagino que al estar en el máximo escenario de todos, el torrente de adrenalina se tiene que multiplicar, Uno no lo puede describir, Carlos. Es que se convierte esto en un sueño hecho realidad. Tú vives para estos momentos y aún el dolor, aún la entrega. Después sientes que el cuerpo te duele. En el momento tú quieres dar tu alma, como lo dijimos al principio de la transmisión. Alma, vida y corazón, tú sientes que hasta el alma te tiembla. El propósito es brillar con luz propia en WrestleMania y llevarse la victoria. No importa cuánto tú padezcas. No, en ese momento no sientes el dolor. Y haces Batista caso omiso ante el mismo. Buscaba un superplex, lo bloqueó Cena. Enorme la escuadra, ambos apoyados en las cuerdas intermedias. La esquina caliente.
Cabezazo de Cena, de poder a poder es esto. No cae Batista. Otro impacto más. No cae, se tambalea. Derecha y ahora sí, calle. Golpe de boxeo. Espectacularmente de espalda sobre la lona Batista. Cena midiendo las consecuencias, está en todo lo alto. Cuidado, peligro, cuidado, aguas, abusado. ¿Se va a arriesgar? Lo va a hacer. No me puedes ver desde todo lo alto. ¡Wow! Es tocada. El emparedado de 5 nudillos. En todo el cráneo de Batista y ahora lo cargan. Se salva del ajuste de actitud. Se agarra de las cuerdas. Oye, pero lo apartan de ellas a pesar de que el árbitro estaba contando. Miren esto. El bombazo Batista. De la llave de Cena. 1, 2 y por poquito. El campeón de la WWE sacudió el firmamento de Cena. Le aplicó el bombazo Batista y está vivo Cena. ¿Cómo pudo sobrevivir Batista? Increíble. Esto es WrestleMania. O mejor dicho, Cena, esto no es apto para cardíacos. Le pregunta al árbitro sobre el conteo. Mike Cura le dice, fueron 2. Llegó a levantar el hombro. Y creo que Mike Cura le señaló que fue casi 2.5 el conteo. Pero el que está en control en este momento es Batista. Cuidado. Se le escapa Cena. Ajuste de actitud a la vista. Escapa Batista. Contraataque el animal. Carga a Cena. Cena se le escapa. ¡Wow! ¡Mira esto! Tratando de girar Batista, pero no se lo permiten. Maniobrando las 300 libras. Tratando de salirse de la enredadera, de la trampa enquebradora. ¡Ajuste de actitud! ¡Maniobró el cuerpo! Cena lo tiene. Enganche. 1, 2 y por poquito. Batista también tiene lo suyo, Carlitos. Batista se salva. Y aquí el público dividido. Las porras, los fanáticos, los de Cena, los de Batista se están enfrascando en duelo verbal aquí en el estadio de la Universidad de Phoenix. Un combate, un duelo histórico. En nuestros países le llaman a esas porras los hinchas, sus fanáticos, sus fans. Unos gritando Cena, Cena, otros Batista. Y mira Cena, compadre. Cena se va a arriesgar, cuidado, que con esa maniobra si la intenta fue que Batista le rompió el cuello cuando le enganchó en pleno vuelo. No sé si le convenga. Está dominando en el momento Cena. El rapero mayor con ataque aéreo, viene. ¡Oh, no! ¡Le hicieron lo mismo! ¡Le hicieron lo mismo! No sé cómo Batista no se fracturó las piernas, rechazando con un semibombazo Batista. Quedó corto Cena, semibombazo para él. Y lo van a rematar. Lo van a rematar. Escapa Cena al peligro. Derriba Batista, lo tiene. De rana. Y ahora STF otra vez para él. ¿Cómo lo hizo? Batista en problemas. Aprieta Cena. Batista a punto de caer. La acción al ras de la lona. Se le está haciendo tarde al animal. Y parece aumentar la presión. ¡Sí, Batista! ¡Batista se acaba de dar por vencido! Gana por rendición. Y el nuevo campeón de la WWE pertenece al nombre de John Cena. Sigue siendo el rostro, la cara. El hombre en la WWE acaba de destronar a Batista quizás en una de las competencias más reñidas. El campeón ha perdido el título. Y te recuerdas que había dicho Cena de que él hacía esto, por estos momentos, no por el dinero. Aguerridísimo combate, ambos con lo mejor de su repertorio, incluyendo ataques nunca antes vistos. Pusieron en lo alto esta lucha en WrestleMania. Pero a la postre se impone John Cena. Nuevo campeón de la WWE. Y lo ha hecho en el escenario más grande de todos, en WrestleMania.